nombre. Amén. Me alegro de ver sus rostros porque mientras recibía la palabra, el Señor me hablaba mucho por la iglesia. No solo sabemos que la iglesia es todo el cuerpo de Cristo. Amén. Y me alegra mucho que ustedes estén aquí presentes para recibir la palabra que el Señor trae. Primeramente yo sirvo al Señor, pero la palabra es de Dios. El conocimiento y la sabiduría es de Dios. Amén. Toda la gloria y la honra es para Él, lo sabemos nosotros, sus hijos. Amén. Quiero orar. Padre, gracias por este día, Señor. Gracias por cada alma, Señor. Gracias por cada corazón, Padre, que tú has abierto el camino para que lleguen a recibir tu palabra, Señor, a recibir tu maná, bendito Dios, Señor. Que esta palabra, Señor, sea prosperada en sus vidas, Señor. Sea, Padre, almacenada y también sea hecha, Padre, que cuando llegue el momento ellos puedan sacar de ese depósito, Señor, que tú has puesto en nosotros, Señor, y que también has almacenado palabra en nosotros, Señor, para cuando llegue el día malo, tengamos palabras, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, habla, Señor, a tu pueblo, háblame a mí, Señor, por medio de tu palabra y de tu espíritu, Padre. Síguenos hablando, síguenos enseñando, bendito Dios. Somos tus hijos, Señor, somos tu discípulo. Tú eres el maestro, Padre amado, de ti aprendemos. Y por eso estamos aquí en esta noche, Señor, para recibir tus enseñanzas, amado Dios, lo que tú has establecido para nosotros en este día, Padre amado. Danos ese crecimiento, danos ese aumento, Padre, que dice, Padre amado, que tú nos vas a dar hasta que el día sea perfecto, soberano Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, amado Dios. Reprende, Padre amado, todo lo que quiere interferir, Padre amado, con el compartir que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Reprende toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, Señor. Lo que quiere matar, hurtar y destruir, Padre amado, lo que tú nos has traído en este día, Padre amado, Señor. Y que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, así como toda la palabra que hemos recibido de parte tuya, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo. Recibe toda gloria y toda honra, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis hermanos. Fuego, aleluya. La palabra de Dios, siempre lo he visto así, es una enseñanza para nuestra vida. Amén. Y es necesario que nos deleitemos cuando escuchamos la palabra de Dios, porque eso nos va a traer mucho más conocimiento. Eso nos va a traer mucho más saber, amén. Entonces, preparémonos para recibir. Quiero hablarte hoy y quiero titularla, se llama El fuego que arde pero que no te quema. Amén. Qué misterio. Aleluya. Bueno, mientras recibía la palabra, el Señor me daba que nosotros tenemos que arder. Quiero adelantarme un poco para que vamos entrando, porque yo ya lo recibí, quiero que ustedes lo reciban. Nosotros tenemos que arder en la presencia del Señor, amén. Y le decía yo al Señor, sí, Señor, sí, yo sé que tenemos que arder, lo hemos leído muchas veces en la palabra y sabemos que siempre el altar, dice en el Antiguo Testamento, que se mantenía todo el tiempo ardiendo. De hecho, siempre había madera para que se mantuviera ardiendo, amén. Y el Señor me hablaba en eso, que hoy nosotros somos esas personas que tenemos que mantener ardiendo, que tenemos que mantener en fuego, amén. Y muchas veces, quizás jugando o quizás así, o también profetizando, le decimos fuego, fuego, estamos prendidos en llamas, estamos en fuego, amén. Y yo analizaba eso mientras recibía del Señor. ¿Cómo es posible que nosotros siempre estemos ardiendo en fuego y no nos quememos? Pero el Señor me decía, sí hay unos que se queman. Amén. Y yo le decía, ¿cómo así, Señor? Si todos estamos ardiendo. Y Él me decía, pero hay unos que se queman a veces. Hay personas que se queman. Y yo le decía, ok, pero ¿cuál es la diferencia entonces de arder y quemarse? Entonces el Señor me llevaba a las Escrituras y pude entender la diferencia entre arder y quemarse.
Y sí, como usted, yo también me quedé, no es lo mismo. Y el Señor me dijo, no, arder y quemarse no es lo mismo. Amén. El fuego sirve, es utilizado en la Biblia para muchas cosas. Amén. Para muchas cosas es utilizado el fuego. Entonces yo le dije, Señor, dame más de eso porque quiero compartir eso, amado Dios. Entonces, quiero compartirlo con ustedes. El fuego sirve para calentarse. Amén. El fuego también sirve para destrucción y para purificación. También el fuego sirve para cocinar. También el fuego sirve muchas veces para iluminar. Amén. En todas esas frases el Señor me mostraba algo de la utilidad del fuego. Amén. Entonces, solo que esa es la entrada. Vamos a ver de qué manera. Vamos a Marcos 14, 66 al 72. Dice la palabra que Pedro se calentaba. Amén. En esa porción de las Escrituras. Marcos 14, 66. Amén. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Amén. ¿Me siguen? Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Amén. Entonces, quiero enfatizar donde dice que él se calentaba. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, tú estabas con Jesús el Nazareno. Entonces vemos que aquí la función de ese fuego no era para hacer arder a Pedro, sino que era para calentarlo. Amén. No solamente a él, sino a todos los que estaban alrededor. Gloria a Dios. Entonces, y yo le decía al Señor, wow, sí, es verdad. El Señor me decía, muchas veces pasa eso. El fuego está encendido, pero hay muchas personas solamente calentándose. No están ardiendo. Amén. Entonces, solo quiero explicarte lo de calentar, lo de destrucción, lo de purificación, todo eso. Después vamos a entender más completamente lo que el Señor quiere decir. Amén. Entonces vemos que Pedro se estaba calentando. Mas él, dice en el 68, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Amén. Entonces, mientras yo leía la palabra, yo podía recibir que muchas veces cuando estamos solamente calentándonos, cuando el fuego de Dios está ardiendo y cuando Dios trae un avivamiento y un fuego y nosotros solamente estamos calentándonos, es posible que no estemos ardiendo. Y como no estamos ardiendo, nos va a llevar a negar a nuestro Señor. Amén. La palabra arder te la voy a explicar después, pero por ahora quiero enfatizarme en eso, para que como yo entendí, ustedes puedan entender. El Señor me decía, cuando alguien no arde, solamente se calienta. Y cuando se calienta es posible que me pueda negar, más aún puede maldecirme. Y eso me impactó porque yo sé y he recibido del Señor qué significa la palabra maldecir. La palabra maldecir es decir mal de algo o de alguien. Amén. Entonces, imagínate tú, nosotros maldiciendo al Señor.
diciendo cosas malas de Dios. Cuando la palabra nos llama a alabarlo, a bendecirlo, a exaltarlo. Pero aquí dice que él maldijo. Amén. Dice, entonces él comenzó a maldecir, o sea, empezó a decir cosas malas de Jesús. Se los dejo a ustedes para que el Señor les dé, pero podemos imaginar qué cosas pudo haber dicho Pedro en ese momento de Jesús. Amén. Aleluya. Está fuerte, amén, yo lo sé. Entonces, dice, amén. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en ello, lloraba. En otra parte de la escritura dice que cuando él recordó las palabras, él lloró amargamente. Y recibía que Pedro se estaba calentando en el fuego. Amén. Y por ende maldijo y todas esas cosas que leímos. Pero, gloria a Dios, cuando Pedro recordó la palabra de Jesús, su corazón, lo recibí yo así, su corazón empezó a arder. Porque él dijo, wow, ¿qué hice? Amén. Sí, es verdad que se equivocó minutos antes. Pero cuando él recordó la palabra, fue cuando su corazón empezó a arder. Y cuando ardemos por Dios, viene un arrepentimiento genuino. Amén. Y el Señor me daba eso. La persona que arde, lo primero que hace es un arrepentimiento genuino. Porque la palabra de Dios te hace arder eso por dentro y te lleva y te convence a que necesitas arrepentirte. Amén. Entonces me impacta porque dice la palabra que cuando él recordó la palabra que Jesús le había dicho, y es hermoso porque yo le preguntaba, Señor, entonces así es que nosotros podemos arder, recordando tu palabra, meditando en tu palabra, recibiendo tu palabra. Amén. Entonces, si nosotros queremos arder, es por medio de la palabra, por medio de Jesús, por medio recordando lo que Jesús quiere para nosotros. Amén. Gloria a Dios, solamente estamos en el calentarse. Estamos calentando, amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a la otra función del fuego, que es destrucción. Dice en Mateos 3:11. Mateo 3:11. Amén. Dice la palabra. Dice yo. 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Amén. Entonces, cuando yo leí esta parte, ahí fue donde recibí que el que nos pone a arder es Jesús. Amén. Porque Juan el Bautista dijo que él iba adelante preparando el camino y que él es el que bautiza en agua. Pero el que viene tras de él es el que va a bautizarnos y nos va a poner a arder, en pocas palabras. Amén. Entonces, cuando yo recibía eso, yo decía, wow, qué hermoso el Señor Jesucristo, porque dice que después que Él se bautiza, Él dice, el reino de los cielos se ha acercado, que se arrepientan la gente, amén. Él no dice otra cosa, Él dice que se arrepientan. Y ahí puedo ver que Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, Él enciende algo en nosotros. Él enciende algo en nosotros y desde ese momento nosotros empezamos a arder. Amén. Entonces ahí podemos ver donde, ahora tú me dices, pero ¿qué tiene que ver esto con la destrucción? Y yo estoy seguro que cuando leí eso yo recibí que ese fuego que el Señor traía, que el Señor Jesucristo traía para encender a las personas,
era para destruir muchas cosas. Amén. Porque recordemos que en ese pueblo el Señor necesitaba quitar mucha idolatría, necesitaba quitar mucha religión. Amén. Y el fuego muchas veces sirve para eso, para destruir. Amén. Yo viví en una parte donde es el campo. Y muchas veces antes, para cultivar, le metían fuego a la tierra. Y porque metiéndole fuego, mataban los animales, mataban las bacterias, mataban todo lo que era malo. Literalmente dejaban la tierra quemada, 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 para ellos poder volver otra vez a cultivar. Amén. Entonces, por eso yo digo que ese fuego que el Señor traía era para destruir no al hombre, sino para destruir todas esas cosas que ellos tenían en ese momento. Amén. Entonces, por eso lo interpreto así, como el fuego que va a destruir muchas cosas. Amén. Y también lo meto en eso, dentro de la purificación, por el ejemplo que les acabo de dar, que cuando íbamos a cultivar, nosotros quemábamos todo por completo. Podemos decirlo así, quemábamos toda forma de vida que hubiera en la tierra, para empezar nosotros a plantar otra vida, a empezar nosotros a plantar para después cosechar. ¿Sí me hago entender? Nosotros destruíamos todo lo que había en la tierra, todas esas cosas. Puedo verlo así. Puede ser un pensamiento, puede ser, ellos en ese momento idolatraban muchas cosas, tenían muchos altares que el Señor necesitaba borrar de raíz, porque ellos necesitaban nacer de nuevo, amén. Entonces tenían que morir totalmente a todas esas cosas. Gloria a Dios, amén. Para poder empezar a arder algo dentro de ellos, era necesario que mataran todas esas cosas. Gloria a Dios, con el fuego que traía el Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar a la parte de arder. La palabra arder, para explicárselos mejor, quiero ir a Éxodo 3. Amén. ¿Todos los tenemos? 3, 1. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una amén, en medio de una zarza. Y él miró y vio que y la zarza no se consumía. Entonces, el misterio de Moisés y lo que le impactaba a él no era que hubiera fuego, era que había fuego, pero lo que estaba dentro del fuego no se quemaba. Entonces, a eso voy. ¿Cuál es la diferencia entre arder y quemar? Cuando nos quemamos, dejemos la palabra quemar para después, pero quiero concentrarme en arder. Amén. Él decía, él lo impactó el hecho de que lo que estaba dentro no se consumía, no se quemaba. Amén. Y no sé si ustedes han evaluado a Moisés, pero Moisés creció en la casa del faraón. Y dice que el faraón tenía a sus magos. Él tenía a sus magos que hacían muchas cosas. O sea que para que Moisés se asombrara y se impactara de este suceso, tenía que ser algo muy especial. Porque cosas de brujería él veía todo el tiempo. Amén. De hecho, no vemos que él se impacte por el fuego ni por el ángel. Él se impacta es por la visión, por el hecho de que haya fuego, pero que la zarza no se consume. Amén. ¿Me la puede poner, don Luis, en la LBLA? Porfa. LBLA.
No. Bueno, en esa versión dice que iré a ver esta maravilla, dice él. Él lo ve como algo maravilloso. El hecho de que haya fuego y que no se consuma eso. Amén. Entonces, ¿qué recibía yo cuando leía esto? Y yo le preguntaba al Señor, ok, Señor, yo también estoy sorprendido porque ¿cómo es que Él se impacta solamente por eso? Y nosotros vemos algo que se prende y wow, Señor, se prendió algo. Sí, pero Él no estaba impactado por eso. A él lo que le impactó fue el hecho que no se consumía lo que estaba dentro del fuego. Y yo le decía, Señor, dame más de eso porque es un misterio, es una maravilla. Quiero saber más. El Señor me decía, lo que está dentro somos nosotros. Lo que está alrededor es el fuego de Dios. Amén. Entonces, para poder entender esto, ¿cómo es que nosotros permanecemos ardiendo y no nos quemamos? Yo le decía, ¿qué es eso, Señor? El Señor me decía, ¿cómo es posible? Te lo pongo fácil. ¿Cómo es posible que las hermanas de la danza dancen y dancen y dancen y dancen y dancen y no se queman? O sea, no se cansan. Aleluya. Ok, yo decía, sí, ok, entonces puedo embarcar todos los ministerios. ¿Cómo es posible, digamos, que una hermana que cuida a los niños, cuida a los niños y no se quema, no se consume? Amén. Se agota, pero no se quema. Aleluya. Entonces, podía ver todas esas cosas. ¿Cómo es que un pastor predica y predica y predica y predica y no se cansa, Señor? Amén. Entonces el Señor me decía, esa es la evidencia de que alguien está ardiendo. Amén. Cuando no se quema, cuando no se consume. Wow, yo decía, wow, Señor, qué maravilla, ¿verdad? Amén. El Señor nos da, el Señor cuando uno leemos, meditamos en la palabra, Él nos da mucha sabiduría y mucho entendimiento. Amén. Porque muchas veces hemos leído esta escritura, pero siempre va a haber algo que el Señor nos va a dar. Amén. Entonces, ese fuego que Moisés veía alrededor del Señor fue lo mismo que le pasó a él. Amén. Él se encendió, se puso a arder y podemos ver cómo Moisés desde ese momento empezó a hacer tantas cosas con el pueblo y nunca se cansó de ese pueblo porque Moisés ardía por lo que Dios le había mandado hacer. Dios lo había encendido, amén. Dios lo había puesto a arder. Ese fuego estaba en Moisés. Entonces, por mucho que el pueblo murmuraba, por mucho que el pueblo era duro de servir, Moisés nunca se quemó. Él sabía que lo que él hacía fue Dios que lo encendió. Amén. Entonces, eso recibía mientras meditaba. Vamos a seguir leyendo. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa? ¿Cómo es que esto no se quema? Amén. No se quema, dice. Viendo Jehová que él iba a ver, llamó a Moisés de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Bueno, entonces ahí entendimos. Quiero llevarlos de otro varón que también estaba ardiendo, sentía que algo le quemaba. Amén. Jeremías 20, 7, 9. 20. Siete, 9. Amén. Aleluya, dice la palabra. Dice Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos.
traté de sufrirlo y no pude. En otras versiones dice, traté de resistirlo y no pude. El fuego que ardía en Jeremías era algo que el cuerpo humano no lo puede resistir. Y quiero decirte que Jeremías estaba pasando muchas cosas en el cuerpo. A él lo maltrataban, estaba sufriendo mucho, pero él todo eso lo aguantaba. Pero dice que el fuego que ardía dentro de él, eso no lo podía aguantar. Tenía que sacarlo. Algo ardía dentro de él que tenía que sacarlo. Aunque él quisiera callarse, se podía quemar, lo recibía yo. Amén. Entonces, y parecía que en ese momento, como que Jeremías se estaba desmotivando. Amén. Pero había ese fuego dentro de él que no lo dejaba que se apagara. Gloria a Dios. Y yo recibía que el Señor, eso es lo que hace con nosotros. Sí es verdad que muchas veces podemos estar cansados. Sí es verdad que muchas veces podemos de alguna manera parecer como si el fuego estuviera bajando. Pero sabemos que si vamos a la palabra y recordamos la palabra de Dios, ese fuego vuelve y se enciende. Ese fuego vuelve y se revive. Amén. Y enseguida volvemos a arder. Porque Él dice, aunque dice eso, que ya no lo va a hacer, que ya no le va a servir a Dios, que ya no va a hablar de Dios, de una vez como que viene ese fuego y otra vez lo enciende y lo hace hablar. Amén. Y puede pasar mucho en nuestros ministerios, en nuestra vida cotidiana, donde quizás podemos ya estar cansados, agotados, pero mis hermanos, yo los invito que cuando nos sintamos así, vamos a la palabra, porque recordemos que Pedro se encendió de nuevo cuando recordó la palabra de Dios. Amén. Y muchas veces podemos decaer o nuestra llama se puede estar apagando, quizás porque nos falta oración. Yo sé que oramos mucho, yo sé que leemos mucho la palabra, pero hay momentos donde situaciones nos hacen olvidar las palabras de ánimo que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces yo invito que cuando estemos así, cuando sentamos que el fuego se nos está apagando, correr a la palabra de una vez. Es la fuente de vida, eso es lo que nos sostiene a nosotros. Amén. La palabra del Señor. Quiero llevarte a Lucas 24:13. Amén. Es largo, pero quiero explicártelo. Ellos mientras iban meditando en los sucesos que había pasado del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se les aparece al lado de ellos y lo recibí yo así, la palabra misma, hablando con ellos, porque dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Entonces yo siempre he visto a Jesús que es la palabra. Entonces cuando el Señor Jesucristo se acerca a ellos, es la palabra misma hablando con ellos. Amén. Más adelante dice que mientras ellos hablaban con la palabra, su corazón ardía. Y por eso les digo que cuando nosotros nos sintamos como que estamos bajo de fuego, de candela, de arder, vamos a la palabra, vamos donde Jesús, porque ahí vamos a volver a arder. Amén. Vamos al 32. En el 32 dice, y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? El Señor Jesucristo le decía todo lo que iba a pasar y le mostraba que las escrituras hablaban de él. Amén. Y cuando ellos hablaron con la palabra viva, con el Señor Jesucristo, su corazón empezó a arder. Amén. Recuerde que estamos en la palabra arder.
donde ellos dicen, no ardía nuestro corazón en nosotros. Algo, vamos a leer un poco. Ellos dicen, he aquí que dos de ellos iban el mismo día a una de la aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Amén. Cuando Jesús estaba vivo, el fuego estaba vivo. Cuando Jesús murió, como que la gente como que el fuego se fue apagando. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis? Amén. Entonces, ellos en sí ahí no estaban diciendo, el Señor va a resucitar, gloria a Dios. Él prometió, no. El Señor había muerto y parecía que la llama y las promesas del Señor como que ya no se iban a cumplir. Amén. Entonces el Señor dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, escuchen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Amén. Ellos pensaban que las promesas de Dios no se iban a cumplir. Amén. Sin darse cuenta que ellos estaban hablando ellos mismos con la promesa. Aleluya. Con la promesa resucitada, porque ellos mismos dijeron, ya es el tercer día. Podemos entender por qué el Señor se les apareció a ellos, porque estaba escrito, Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Amén. Muchas veces pasa lo mismo en nuestras vidas. Quizás pensamos que las cosas no están sucediendo, pero sí están sucediendo. Amén. Entonces, aquí viene el mensaje para la iglesia. Y yo le decía, Señor, ¿qué es esto? Porque hace tiempo que comenzamos un avivamiento aquí en Tua Riviera. No sé cuánto lo están creyendo. Es una promesa que el Señor dio. Amén. Entonces, ya el avivamiento comenzó. Y quizá muchas personas están diciendo, bueno, no sé si ya comenzó, no sé. Dicen que va a haber mucha gente, que va a venir mucho pueblo, que esto, que lo otro. Y parece como que no, pero sí. Porque podemos ver que ellos, como la forma en que hablaban, parecía que era, sí lo creían, pero no creían que estaba sucediendo. Amén. Ellos creían que Él era el profeta, el que iba a redimir a Israel, pero al mismo tiempo ya era el tercer día y nada estaba sucediendo, supuestamente. Pero entendamos que sus ojos estaban velados. Y ahí yo le decía al Señor, wow, Señor, abre nuestros ojos, Padre. Quita el velo que no nos está dejando ver lo que Dios está haciendo realmente. Yo creo fervientemente en lo que Dios está haciendo. Yo lo creo y lo sigo esperando, que se siga multiplicando el fuego que ya empezó a encender aquí en Tua Riviera. Amén. Me encantó mucho el testimonio de Pastor Lemuel que dio en el ayuno, gloria a Dios, donde él decía que cuando él llegó, él buscaba una congregación, él buscaba una iglesia. Amén. Y muchas en el momento no encontraba, gloria a Dios que hoy la hay. Amén. Y las personas que han llegado, que han venido a la iglesia, han encontrado ese fuego que Dios empezó y que está vivo, que está avivando. Amén. Entonces, esto me llevaba al Señor. Y cómo pero nosotros esperábamos que Él era, aunque también no nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Aleluya.
Entonces ya se había anunciado que Él estaba vivo y ellos aún seguían dudando, amén. Y el Señor mismo hablando con ellos y a ellos aún dudando. Iglesia, no dudemos de lo que el Señor está trayendo para Casa de Oración, para Tua Rivière, para Quebec y para Canadá. Parece algo muy grande, pero está sucediendo, amén. Parece como que no iba a suceder que al tercer día Él se levantara, pero ya estaba sucediendo, aleluya. Entonces el mensaje para la iglesia es que creamos en lo que Dios está haciendo. Creamos en lo que Dios ya encendió aquí en Tua Rivière y en cada uno de nosotros, amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces quiero llevarte también a otro ejemplo ahí cerca, en Juan 4:23. Me encanta cuando leo esta escritura porque tiene mucha enseñanza. Juan 4:23. Amén. El Señor Jesús estaba hablando con la samaritana. Amén. Una mujer que yo lo veo así, estaba un poco apagada por su reputación, por quizás cómo la trataban, de todas estas cosas. El Señor hablaba con ella y le dice en el 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén. Entonces, el 26 dice, el Señor Jesucristo le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Amén. 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Quiero llevarlo así. En el último capítulo donde el Señor habla con la samaritana, termina la conversación y ella se va. Yo lo recibí así. Esa mujer, desde el momento que empezó a hablar con Dios, desde el momento que empezó a hablar con Jesús, ella empezó a recibir palabra. Recuerden que Jesús es la palabra, amén. Entonces, el hablar con ella como que va encendiendo algo, amén. El hablar con Jesús, el escudriñar sus escrituras, despierta algo en nosotros. Y puedo ver a esta mujer hablando y entre más hablaba con Jesús, más se ponía a arder su corazón. Amén. Y yo puedo decir que fue la primera que se encendió y corrió en Samaria. Amén. Porque puedo ver que no fue ella quien encendió a Samaria. Entendamos que el que enciende es Dios. Amén. La palabra. Pero ella fue un instrumento clave para avisarle a las personas que se estaban apagando de que había alguien que los podía encender. Amén. Entonces dice la palabra que ahí llegaron los discípulos, se terminó la conversación, pero esta mujer estaba encendida. Yo lo recibí así. Esta mujer estaba tan encendida que dice que ella dejó su cántaro. Ella se olvidó por lo que iba a hacer y salió corriendo. Amén. Se encendió y corrió. Amén. Entonces los discípulos, mientras tanto, tienen otra conversación con el Señor Jesucristo y así, pero me impacta porque el Señor Jesucristo también sigue meditando en lo que acababa de pasar. Amén. El Señor, porque más adelante dice que el Señor le dice a los discípulos que alcen la cabeza. Y entonces la mujer dejó su cántaro, dice el 28, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciéndole, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decéis vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega?
He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad. Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Amén. Entonces, mientras ellos estaban pensando en comamos, en que tenemos que hacer esto, buscar la comida, buscar eso, buscar lo otro, había una mujer que había tenido una conversación con el Señor Jesucristo y ya estaba encendida corriendo. Amén. Esta mujer no necesitó muchos años ni mucho tiempo conversando con Dios para dejarse encender. Amén. Y esto es profundo porque si Dios nos enciende, ¿por qué es que muchos están encendidos y otros no? Amén. Va mucho de nosotros si queremos ser encendidos o no. En Dios está el poder. En Él está el fuego. De hecho, Él es el que bautiza con fuego. Lo leímos ahora rato. Amén. Y entonces, ¿por qué es que unos se encienden y otros no? Ahí está la pregunta. Amén. Y sabemos que es por nosotros mismos. Si nosotros nos dejamos convencer y nos arrepentimos, estoy seguro que el Señor va a encender algo en nosotros. Amén. Entonces ella encendida fue instrumento para que otros vinieran al Señor y escucharan su palabra y escucharan lo que el Señor tenía que decir. Y Samaria fue encendida. Amén. Samaria empezó a arder. Aleluya, gloria a Dios, porque dice que el Señor estaba cansado y tenía que pasar por Samaria. Amén. Bendito Dios, gracias porque el Señor pasó por tu arribier. Gracias porque el Señor se estableció en tu arribier. Gracias porque el Señor puso a arder a tu arribier. Y gracias porque el Señor me puso a arder a mí. Diga su nombre, amén. A mí también diga, amén. Aleluya. Entonces podemos ver cómo esta mujer enseguida empezó a arder, amén. Gloria a Dios. ¿Sí estaban entendiendo, amén? Bueno, aleluya. Gloria a Dios. Para que nos encendamos, mis hermanos. Dios no nos quiere ahí como pábilo que humea. Dios nos quiere encendido. Amén. Gloria a Dios. Quiero llevarte a la palabra quemarse. Ya te hablé mucho de arder. Quiero llevarte a la palabra de quemarse. ¿Cómo lo recibía yo? Amén. Vamos a Daniel 3:14. Aleluya. El 14 dice: habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Ananías, Misael, Azarías, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Amén. Ananías, Misael y Azarías respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aleluya. Quiero pausarme ahí. Quiero pausarme allí porque ¿qué pasaba aquí? Ananías, Misael y Azarías, yo lo recibí así. Estos hombres ardían desde mucho tiempo antes de llegar allí a ese reinado de Babilonia. Amén. Entonces, ellos ya estaban encendidos, tanto que aunque se encendió el horno 7 veces, el fuego que estaba dentro de ellos era aún más fuerte que ese fuego que se había encendido allí. Amén.
Y eso era lo que el Señor me daba. Me decía, es necesario que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, estemos ardiendo aquí en la tierra. Amén. ¿Qué pasaba en esto? ¿Cómo lo recibía yo? Esto era un sistema. Así yo lo recibía. El sistema de Nabucodonosor. El que no le obedecía, lo quemaban. O sea, la consecuencia de la desobediencia en este sistema era quemarlo. Amén. Ahora tú me dices, ya, siempre hemos recibido que quemarlo es como que te queman el cuerpo y desapareces y ya. Pero yo le decía al Señor, ¿qué hay aquí? ¿Qué maravilla? ¿Qué misterio hay aquí, Señor? Explícamelo. Y el Señor me decía, el sistema de Nabucodonosor es que si tú no lo obedeces, Él te va a quemar. En inglés hay una palabra, no sé, Tito, corrígeme, se llama el burnout. ¿Se dice? Eso es cuando alguien está muy, muy cansado, cuando está quemado. La palabra es cuando está quemado, pero no en llama, sino que está cansado, cansado. Amén. Entonces, estos siervos de Dios primero, ellos le servían a ese sistema. Amén. Pero quiero aclarar algo, que ellos, aunque le servían al sistema de Nabucodonosor, ellos no estaban quemados. Porque ellos servían y hacían sus quehaceres que tenían que hacer, pero les servían a Dios también. Quiere decir que Nabucodonosor, el sistema de Nabucodonosor, no los podía de alguna manera quemar, porque ellos ya ardían con otro fuego. Amén. Aleluya. ¿Sí me entienden? Aleluya. Entonces, ¿cómo te lo voy a demostrar? Yo le decía al Señor, ¿qué es este sistema? Él me decía, es el sistema en donde nosotros los cristianos no podemos entrar. Sí estamos en ese sistema, pero tenemos que entender que ese sistema no nos puede quemar a nosotros. ¿Qué te quiero decir cuando te digo eso? No es posible que a Nabucodonosor le trabajemos 8 horas, 10, 12 horas y después vengamos a la iglesia y digamos que llevamos 2, 3 horas y que la iglesia nos quemó. Amén. Que estamos cansados porque vine a la iglesia, pastor. Mañana jueves voy a estar cansado porque fui a la iglesia. Oh, estoy quemado, pastor. Mañana jueves voy a estar quemado. No es la iglesia. No es el fuego de Dios que nos quema. Amén. Ahora rato vimos que el fuego de Dios arde en nosotros, pero no nos quema. Y eso fue lo que impactó a Moisés. Ese fuego que ardía, pero no quemaba lo que estaba dentro del fuego. Es lo mismo. El Nabucodonosor lo que hace es quemarnos. Hay un sistema que te pide hasta que te quema. Amén. Podemos ver, y usted me dice, ¿y cómo veo eso? Los varones que ataron a Ananías, a Misael y a Azarías, dice que eran grandes. Amén. Dice aquí nuestro Dios. Vamos al 18. Vamos a la respuesta de ellos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Para tú tener una respuesta como esa, tiene que el fuego de Dios estar ardiendo muy, 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 muy fuerte por dentro. Amén. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Este fuego estaba ardiendo, pero esos varones ardían aún más. Amén. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra ellos, contra Ananías, Misael y Azarías, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Fuego, préndalo. Amén. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Ananías, Misael y Azarías. Amén. Y ordenó para echarlos en el horno de fuego ardiendo.
Amén. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Ananías, Misael y Azarías. Y estos tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén. Entonces, mira lo que el Señor me daba. El mismo sistema de Nabucodonosor, los mismos sirvientes de él que le ayudaron a encender el fuego para destruir a los varones de Dios, esos mismos, el fuego los consumió. Amén. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces el sistema que está establecido, tenemos que ser sabio, iglesia, porque hay muchas posiciones que van a ser para destruir a la iglesia o al pueblo de Dios, y en eso ya nosotros no podemos participar. Sí servimos, sí estamos, pero hay un nivel donde llega donde ya nosotros tenemos que salirnos de ahí. Porque eso fue lo que ellos hicieron, Ananías, Misael y Azarías. Ellos trabajaban para Nabucodonosor, pero llegó un límite donde ellos dijeron, esto ya está por encima, esto hasta ya no podemos llegar. Amén. Por eso Nabucodonosor se enfureció. Amén. Ahora, ¿qué te digo? Los hombres que ataron a estos tres varones, ellos fueron consumidos por el mismo fuego que Nabucodonosor mandó a que se prendiera 7 veces. ¿Qué te quiero decir? Que muchas veces tenemos que ser sabios, porque si estamos haciendo algo para el sistema de este mundo, puede venir en contra de nosotros también. Amén. A veces podemos apoyar causas que puede venir en contra de nosotros mismos. Amén. Por eso ahí es donde tenemos que tener mucha sabiduría. Estos hombres le servían a Nabucodonosor, los que ataron a Ananías, a Misael y a Azarías. Ellos trabajaban para Nabucodonosor, pero nunca pensaron que el mismo sistema que ellos le estaban sirviendo lo fuera a destruir. Amén. Entonces, es una invitación a la iglesia, al pueblo de Dios, que sepamos a quién le estamos sirviendo. Amén. Y cuando entendemos eso, viene ese arder en nosotros. Porque yo le digo al Señor, Señor, es verdad que en el mundo tenemos aflicciones, pero no es posible que por causa de esas aflicciones nosotros dejemos de adorar a Dios. Si sabemos que en Dios tenemos solución. Quiero testificar. Hoy, cuando fui a dejar a mis niños al colegio, casi le pego a un carro. Y yo estaba bien prendido en fuego, estaba ardiendo. Yo decía, voy a predicar. Señor, dame. Amén. Y de repente, yo freno y el carro se desliza y ya le iba a pegar al carro de adelante. Y yo saco el volante y el carro se sale por el lado. Y cuando se sale, yo me quedo ahí como pasmado. Y yo digo, wow, ¿hace cuánto tiempo yo estoy trayendo a mis niños y nunca me ha pasado esto? Y justo hoy, cuando yo tengo que compartir, el enemigo quiere venir como a desanimarme. Amén. Y de verdad me quedé un tiempo allí analizando y diciendo, reprendo todo ataque del enemigo, porque muchas veces los ataques que vienen es para eso, para desanimarnos a nosotros, para que como que nuestra llama vaya cayendo. Yo te digo, estaba prendido en fuego, gloria a Dios. Pero cuando eso me sucedió, yo dije, ¿y qué tal si me fuera pasado? ¿Es que yo fuera ardido de la misma manera? ¿O fuera dicho, no, Señor, pero esto, pero lo otro? Y de verdad me quedé un tiempo ahí meditando. Después ya me fui y cogí la ruta y seguía pensando. Amén. Entonces, ese es el mensaje para la iglesia, amada iglesia. Cuando le sirvamos a nuestro Dios, cuando vengamos a alabar a Dios, vengamos con toda la fuerza. Yo sé que estamos cansados, yo sé todas esas cosas, todo lo vivimos, pero
Hay un fuego en nosotros que arde, pastor. Cuando venimos el viernes, quizás muchos vienen cansados, tuvieron una semana de trabajo, pero hay algo que cuando se enciende la alabanza, cuando se enciende la palabra, cuando se enciende la vigilia, hay algo dentro de nosotros que nos dice: ya olvídate del sistema de Nabucodonosor, olvídate de lo que está afuera y enfócate, amén, en lo que está aquí, en lo que está, porque Dios está aquí con nosotros. Aleluya. Entonces quería enfocar eso, mis hermanos, y el Señor me hablaba mucho del sistema de Nabucodonosor, y te lo comparto para que lo meditemos. Leamos Daniel 3 y miremos realmente cómo funciona este sistema. Y quiero enfatizar que a los que quemaban eran los que no obedecían a este sistema. Amén. Pero Dios libró a Ananías, Misael y a Azarías. Entonces, algo que también recibía, dice el 3:20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, dice la palabra. Entonces, ¿qué recibía yo con esto? Es que en el sistema de Nabucodonosor, pastor, va a haber, dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército. O sea, van a haber mucha autoridad. Va a haber autoridad que Nabucodonosor va a mandar en contra de nosotros, para que nos ate, para que no nos deje de alguna manera predicar, para que no nos deje de alguna manera. Vi un anuncio en internet que ya se están quejando por las pancartas que vimos aquí en Trois-Rivières de Jesús Salvador. Ya se están quejando. Entonces yo decía, wow, hay tantos otros problemas que ellos se podrían ocupar, que se enfatizan en cosas que realmente no es el enemigo, obviamente, que se levanta, pero hay cosas más importantes que deberían de enfocarse ellos. Pero bueno, aquí dice la palabra: y mandó a hombres muy vigorosos. Esto quiere decir que son gente de gobierno, gente que tiene autoridad, que tiene poder, que son fuertes de alguna manera. Amén. Que lo atasen. Pero dice que aunque lo ataron, que aunque hicieron lo que hicieron, amén. Dice el 23, el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, es verdad que hicimos todo lo que tú nos dijiste que hiciéramos. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones y están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Aleluya. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Amén. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Wow. No tenían olor de fuego, pero había un fuego que ardía dentro de ellos, un fuego que ellos no podían ver. Amén. Entonces dice, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Mira, Nabucodonosor, me impacta eso, Nabucodonosor que los quería matar, porque ellos no se inclinaban a su sistema. Ahora él mismo está exaltando a nuestro Dios. Amén. Y entonces el Señor me decía: si nosotros resistimos, si nosotros seguimos prendidos en llamas, si nosotros seguimos ardiendo, esto es lo que va a pasar. Lo que pasa es que muchas veces, por la circunstancia, nuestro fuego como que se va apagando, y no tenemos que dejar que se apague. Y por eso quiero enfatizar la iglesia en general, no solamente, digamos, al grupo de alabanza, no solamente a los diáconos, no solo a los pastores, no solamente a nosotros, toda la iglesia, todo el mundo tiene que avivar ese fuego
Tiene que mantener ese fuego ardiendo, aleluya. Porque es así como nosotros vamos a vencer. Es así como los gobernantes van a alabar el nombre de nuestro Dios. Si nos ponen una orden mañana más tarde que no podemos predicar, es que vamos como quiera a venir a predicar. Que no podemos evangelizar, es que como quiera vamos a evangelizar. Aquí nos está mostrando el sistema de Nabucodonosor y estos varones de Dios, cómo es que se vence este sistema, amén. Entonces ese es nuestro llamado como iglesia, aleluya. Aleluya. Quiero terminar con esto. En 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Espera un momento. Entonces, podemos ver, y con esto quiero finalizar, porque aquí vamos a ver que al final de los tiempos, viene un fuego, mis hermanos. Amén. Y no quiero decir que este reino sea como el reino de Nabucodonosor, pero si Nabucodonosor utilizaba el fuego para la desobediencia, podemos ver que aquí realmente sí van a perecer realmente los que realmente desobedecen. Amén. Por eso quería terminar con esto, porque dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Muchos dicen: no, pero usted lleva tanto tiempo ardiendo, ¿y qué ha logrado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice: sino que es paciente para conmigo y para con usted, mi hermano, que hoy está aquí ardiendo también. Antes no estábamos ardiendo. Ahorita, como Él fue paciente, su misericordia nos alcanzó, no queriendo que ninguno perezca, ni usted ni yo, ni los que todavía no se han encendido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Amén. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán. Viste que aquí no dice serán ardiendo, no, serán quemadas, porque el que se quema es como que ya su fuego se apaga, deja de existir. Amén. Aquí dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Me quiero enfatizar en esto donde dice vendrá como ladrón en la noche. Amén. Y si hay algo que tú te das de cuenta, que es el ladrón opera donde no hay iluminación, donde el fuego no ilumina. Amén. Aleluya. Donde el fuego, donde hay oscuridad, es donde el ladrón opera. Amén. Pero cuando venga este día, los que tengan la llama ardiendo van a estar listos. Aunque tú estés dormido, pero si tú estás ardiendo, tú ya estás listo. No te va a coger desprevisto esto. Amén. Porque ya estás iluminado, ya estás encendido. Amén. Entonces por eso dice: vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Este fuego literalmente va a quitar todo de la tierra, y la tierra, las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Hay otro, hay el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar ardiendo en santa y piadosa manera de vivir? Amén. Y el 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. ¿Es el último? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hasta ahí, hermano.
Gloria a Dios. Entonces, esto es lo que va a pasar en el final. ¿Se acuerdan que ahora rato yo les dije que cuando nosotros queríamos cultivar, nosotros le metíamos fuego a todo y todo era quemado y todo era consumido para poner, si lo puedo decir, una nueva vida, una nueva cosecha? Eso es lo que va a pasar aquí. Todo lo malo, así como Nabucodonosor hacía, y aquí el que realmente no es el que desobedezca a Nabucodonosor, sino el que desobedezca a nuestro Señor. Amén. Podemos ver una similitud, pero acá Nabucodonosor, de alguna manera, el Señor nuestro Dios pudo salvar a sus hijos. Amén. Y lo mismo va a pasar en ese momento. Dios nos va a salvar, Dios nos va a rescatar, pero los que se queden, ellos sí van a ser consumidos. ¿Por qué? Por la desobediencia. Era lo mismo que hacía Nabucodonosor. El que le desobedecía, candela. Amén. Y los quemaba. Entonces va a pasar lo mismo, solamente que el Señor nos da oportunidad. Él nos da oportunidad para Él encendernos, para cuando venga este fuego, no nos queme, no nos consuma. Amén. Recordemos que el horno de fuego fue encendido 7 veces más. Pero estos hombres de Dios, ellos fueron librados porque el fuego en ellos era más fuerte. Entonces eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él quiere avivar ese fuego en nosotros para que cuando vengan estos tiempos ya nosotros estemos bien. Nosotros estemos avivados y con fuego. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Quiero orar y finalizar con esta oración para pedirle al Señor que nos encienda. Sé que estamos encendidos, pero que siga ardiendo esa llama en nosotros. Amén. Gracias, soberano Dios, amado Padre, por tu palabra, bendito Dios. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre amado, por tus enseñanzas, soberano Dios. Gracias, amado Dios, porque le has enseñado a cada uno de nosotros.